principalmente pues deformidades encefálicas. Entonces pues vamos a empezar con los hormonales. Nosotros tenemos una estructura casi similar en cuanto a raza humana. Sin embargo, pues hay algunas distinciones, como tal, el tamaño y la dimensión siempre va a ser un poquito diferente dependiendo de la persona. Cuando hablamos de la estructura del sistema límbico, que el cual todos lo poseemos, es este sistema que nos ayuda al control de los neurotransmisores principalmente, que son los que nos producen las emociones. Un ejemplo en cuanto a neurotransmisores, pues estamos hablando de la serotonina, que es el causante de estos niveles de felicidad, de estos niveles de tristeza. Y propiamente pues hay algunas enfermedades que afectan este sistema límbico, que cuando produce un cambio o los neurotransmisores no se están regulando, no se están produciendo de manera en este caso pues bien, la reproducción de los transmisores no se está dando de una manera correcta, pues esto va a tener una influencia en lo que nosotros podemos percibir y en lo que nosotros sentimos. Llega esta parte hablando de la estructura del sistema límbico. Vamos a referirnos con principalmente un gen que afecta el sistema límbico. Muchos lo llaman gen de la maldad, aunque propiamente los que han estudiado no consideran que el nombre sea correcto, pues como tal hay una serie de factores que también influyen a que una persona se vuelva delincuente. Como tal, no es solamente este gen que se está manejando. Llegan los estudios y empiezan a hablar acerca de un gen que al momento de hacer una metabolización en cuanto a este tipo de neurotransmisores que nos generan la empatía hacia la persona, pues un momento de circunstancias hacen que lleguen a afectar que una persona genere este tipo de emociones. Propiamente hablamos del gen MAO-A, muchos lo llaman el gen de rata o el gen de la maldad. Bueno, al momento de la gestación se dice en cuanto a los estudios que este gen no actúa de manera correcta. Entonces, este gen, que es el que metaboliza a estos neurotransmisores que nos generan la empatía, pues al momento de no tener algo que nos regule este tipo de circunstancias, cuando nosotros nacemos no tenemos la misma capacidad de empatizar con las personas. En este caso, nosotros no vamos a poder sentir las emociones que los demás sienten. Entonces esto lo relacionan a que una persona cuando nace con este tipo de gen ya prácticamente inhabilitado, pues no puede percibir las emociones de los demás, la cual es una característica del trastorno antisocial de la personalidad. Un trastorno que se caracteriza principalmente por no poseer una empatía y por dañar la personalidad o el bien común de la sociedad. Ya cuando se habla de este tipo de circunstancias, pues empiezan a teorizar si este es el origen de la maldad. Sin embargo, queda refutado cuando te empiezas a dar cuenta que hay asesinos seriales que compartían mucho cariño y empatizaban mucho con sus novias, con sus familiares y con demás personas, que te das cuenta que no hay no nacieron sin empatía, sino propiamente se vengaron de ciertas circunstancias
que hicieron que esta persona se volviera mala o que considerara atacar a las personas. Pero al momento de nacer y al momento de convivir con ellas en una primera instancia, pues respetaba y valoraba y empatizaba, incluso generaba felicidad de estar con ellas. Podemos hablar del caso de Ted Bundy, en el cual él era una persona prácticamente normal, tenía una vida normal, una infancia bastante tranquila, incluso llegaba a tener novia, que de hecho de ahí es donde dicen que nace esta necesidad de matar, por ese rechazo que tuvo acerca de su expareja. Pero a final de cuentas te das cuenta que nace con una necesidad de querer, una necesidad de apreciar a las demás personas. Sin embargo, el sentimiento de querer hacerles daño nace desde circunstancias ya después de haber nacido. Hablamos también de otros genes que pueden llegar a afectar ciertas cuestiones cerebrales y el tamaño de ellas. Por ejemplo, el gen CDH13, que hace como una inhibición en ciertos aspectos cognitivos de entendimiento, razón y juicio. De hecho, se le relaciona mucho con el trastorno de atención, en donde una persona no puede percibir ciertas cuestiones. Se llega mucho a confundir este trastorno con el negativista desafiante, pues al momento de una persona distraerse, se puede centrar mucho en una cosa y las personas pueden creer que es una persona que solo se preocupa por él mismo, o no se llega a preocupar por los demás, cosa que son características pertenecientes al trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial, que en este caso pues lo mismo que el trastorno antisocial, pero en infantes. Entonces estas características también empezaron a hacer duda acerca de si este tipo de gen, que hacía que las conexiones neuronales y en esta parte del entendimiento y razones cognitivas, pues se llegase a afectar tanto que él empezara a entender que lo correcto no era centrarse en las demás personas, sino centrarse en él mismo y obviamente hacer todo lo posible por adquirir las cosas que él necesitase. Entonces una persona empieza a hablar acerca del tema, refiriendo en esta parte acerca de que si una persona solamente se centra en él, empieza a existir una necesidad de matar. Son cuestiones un poquito subjetivas. A final de cuentas, se llegan a aprender cosas diferentes con este tipo de trastornos o deficiencias cromosomáticas y genéticas, pero no dan una explicación de por qué una persona tiene la necesidad de matar. Si se dan, por eso este tipo de teorías ya no son tan aceptadas como tal, sino son parte de un fundamento teórico que pues a final de cuentas no se tiene que saber por cuestiones de estudio, pero como tal no son prácticamente aceptadas por las comunidades científicas. Hablando de otros tipos de trastornos con los que ya puedes nacer, pues hablamos de la distimia, cuestiones de esquizofrenia, que hay varios estudios que llegan a determinar que son características hereditarias y pues llegan a afectar también este tipo de pensamientos o de conductas que se pueden ir inclinando directamente hacia que una persona dañe hacia otra persona. Sin embargo, también llegan a haber controversias en cuanto a este tipo de teorías, puesto que en ocasiones llega a haber cosas ya planeadas, cosas ya premeditadas desde hace mucho tiempo, y te das cuenta que la capacidad de juicio la hay, la capacidad de entendimiento la hay. Entonces no puedes atribuir este tipo de circunstancias a que una persona se vuelva asesina
porque las características no compaginan con una y una rama, una y un extremo. Por eso estas circunstancias no son tan aceptadas. Ahora pues vamos a hablar acerca de los estudios en materia encefálica y al momento del nacimiento qué estructuras dañadas o alteradas cuando una persona nace pues te pueden volver este tipo de criminal. Ok, bueno, retomando el tema, este tipo de circunstancias o características de disminución hormonal en cuanto a la metabolización de ciertos neurotransmisores que son los que nos van a producir las emociones y la necesidad de empatizar, pues explicarán un tanto el comportamiento que una persona puede llegarse a tener. Sin embargo, no explican la tendencia de por qué dirigirla hacia el daño ajeno o, siendo más específico, por qué se van dirigiendo hacia una tendencia homicida. Hay un estudio que se realiza en 1965 en la parte de las cárceles, no recuerdo en qué estado, esto fue en Estados Unidos, en donde se hace referencia a un estudio carcelario donde ciertos reclusos pues compartían una carga genética un poquito extraña, presentaban un cromosoma XY que hacía que aumentase la nutrición de testosterona en el cuerpo, y esto generaba estas tendencias agresivas, instintivas, territoriales, que llegasen a marcar la conducta antisocial dentro del comportamiento, pues a final de cuentas presentaban un comportamiento bastante impulsivo, agresivo. Pero este estudio se llegó a desestimar, pues la carga genética no era tan... no coincidía con los demás reclusos, los cuales las conductas sí coincidían. Coincidía la conducta, pero no coincidía el cromosoma. Entonces, a final de cuentas, la impulsividad sí se encontraba. Sin embargo, este estudio no demostraba el por qué llegasen a tener una conducta de este tipo. Sin embargo, sí es bien sabido que este tipo de, la testosterona llegaba a afectar de manera importante el comportamiento, pues la agresividad es una de las circunstancias muy importantes en cuanto al estudio del asesino. Por lo que nos trasladamos a otra parte que intenta explicar el comportamiento, y esto nos referimos a lo que llega a ser como deformidades en el encéfalo. Hay ciertas áreas que uno como criminólogo tiene que tener bien establecidas en cuanto a qué es y qué es lo que puede llegar a afectar en el comportamiento de una persona. Principalmente pues vamos a hablar yo creo que es el lóbulo más importante que nosotros tenemos que tener en el aspecto de la criminología y el estudio, pues es el lóbulo que nos da el entendimiento hacia el comportamiento humano, la manera de planear y la manera en que una persona llega a empatizar con los demás. Nos referimos a lo que es el lóbulo frontal y las estructuras que lo acompañan en la parte prefrontal y en las laterales de ambos hemisferios. Que yo creo que es el lóbulo más importante, como les comentaba, en materia de criminología. Hay un estudio, un caso, más propiamente dicho, que nos habla de qué es lo que puede pasar cuando se llega a afectar este lóbulo y el comportamiento que puede resultar de estos daños en este tipo de áreas. Llega parte de un chico que en cuanto a la sociedad lo catalogaba como un muchacho de bien, completamente presentable, en cuanto a los estándares sociales, pues una persona correcta, digamos un modelo a seguir.
Sin embargo, llega un infortunio en donde tiene un accidente y un tubo metálico atraviesa la parte y daña el lóbulo frontal. Afortunadamente pues el chico sale bien, empieza las cirugías, tratamiento y demás, y todo sale perfecto. El chico vuelve a ser como era antes, por así decirlo. Eh, Vuelve a tener los mismos hábitos, vuelve a tener la misma vida que tenía antes. Sin embargo, empieza a cambiar algo dentro de él. Sus familiares se empiezan a dar cuenta de que el comportamiento cambia, se vuelve una persona más agresiva, territorial. Empieza una situación hasta que comete un crimen. Entonces, esta era innegable la relación que tenía, la afectación dentro del lóbulo frontal que tuvo el chico con el comportamiento nuevo que había desarrollado. Por ello se empieza a realizar un estudio acerca de este lóbulo muy importante para el comportamiento, en donde empiezan a haber situaciones dentro del estudio, pues se empieza a enfocar que si había un daño en el lóbulo cerebral, en el frontal, la inhibición de la empatía era clara. Sin embargo, el comportamiento se empezaba a tornar antisocial. Eh, Otra de las estructuras muy importantes que se empezaron a tener cuenta pues era la amígdala, que es es nuestro botón instintivo para el manejo del peligro que nosotros llegamos a sentir. Eh, Cuando nosotros tenemos, o se acerca, en un caso muy cotidiano, estamos cerca de las 10 de la noche caminando y entonces sentimos que una persona se acerca hacia nosotros, inmediatamente es la amígdala la que te avisa que puedes estar en peligro. Cuando se trata de asesinos seriales notan que hay una reducción en este tipo de estructuras, por lo que la forma de empatizar ya cambiaba, ya no se daba. Y son otra de las estructuras que las relacionan al comportamiento criminal que una persona tenía. Pero volviendo a lo mismo, no se estiman o no se tienen tan en cuenta este tipo de teorías, pues a final de cuentas no logran explicar al 100% por qué una persona regresa a tener estas tendencias criminales y, y aplicarlas nuevamente, e incluso sentir el placer, y propiamente no dan una identificación de dónde adquiere los conocimientos eh, para cometer los crímenes. Por ello es en donde llegaron, varios teóricos y empezaron a plantear que no eran cuestiones, incongénitas, sino había cuestiones que la persona al momento de nacer empezaba a recibir, y eso es lo que provocaba que el comportamiento se volviese, antisocial. En ese entonces, en donde nacen las teorías de la adquisición, eh, que intentan explicar el por qué una persona se vuelve un criminal. Uno de los modelos muy importantes, en cuanto a este estudio, yo creo que es el efecto, el que le llaman el efecto Lucifer. Es una de las teorías, que se llegan a manejar. O lo que vamos a platicar van a ser, la teoría de la anomia, eh, la teoría del condicionamiento, el efecto Lucifer, la teoría de la atención, la teoría de la elección racional y la teoría de la neutralización. Eh, que son teorías que nos van a hablar acerca de cómo es que una persona pudiese o pudo haber adquirido este tipo de tendencias criminales, y llegan a plantear que una persona no nace, sino se hace, un asesino.